La desaparición de Bradford Bishop es conocida como uno de los casos criminales más misteriosos de la historia de Estados Unidos. En 1976, este antiguo funcionario del gobierno desapareció tras una serie de brutales asesinatos, dejando tras de sí una historia espeluznante y un misterio por resolver. Tras asesinar brutalmente a su familia, Bishop se desvaneció en el aire. Pero, ¿cómo desapareció este hombre sin dejar rastro? ¿Y por qué, después de tantos años, aún no ha sido encontrado? En este vídeo desvelaremos el misterioso misterio que se esconde tras los espeluznantes crímenes de Bradford Bishop. William Bradford Bishop Jr. nació el 1 de agosto de 1936 en Pasadena, California. Era hijo de Lobelia y William Bradford Bishop, padre. Bishop Jr. fue un exitoso jugador de fútbol americano en el instituto. Más tarde se casó con su novia del instituto, la animadora Annette Wise. La pareja tuvo 3 hijos. Bishop era un hombre inteligente. Tras terminar el instituto, se matriculó en la Universidad de Yale. Se licenció en Historia y obtuvo 2 másteres. Estaba recién licenciado y necesitaba dinero para mantener a su familia. En 1959 se alistó en el ejército de Estados Unidos para obtener unos ingresos estables. Su formación académica le permitió alistarse como oficial de inteligencia. A Bishop, que tenía la capacidad de hablar 5 idiomas diferentes y aprender otros nuevos con rapidez, se le encomendó la tarea de interceptar transmisiones militares procedentes de Yugoslavia. Aunque los detalles del trabajo de Bishop Jr. como oficial de inteligencia seguían siendo vagos y misteriosos, muchos creían que era un espía. Bishop pasó 16 días de vacaciones en Yugoslavia tras finalizar su misión. Dada su misión, fue duramente criticado por tomarse esas vacaciones. A pesar de ello, Bishop Jr. fue ascendido a diplomático en 1965 y destinado a Etiopía. En esa época, empezó a tener dificultades económicas. Tuvo problemas no solo económicos, sino también familiares. Esta información se conoce gracias a los escritos de Bishop, que tenía la costumbre de llevar un diario en aquella época. También empezó a padecer insomnio. Tras 2 años en Etiopía, Bishop fue trasladado a Milán, Italia. Allí realizó estudios de posgrado en Florencia, pero no era lo bastante leal a su trabajo. Era conocido por faltar al trabajo para jugar al tenis. Cuando terminó su misión aquí, la familia regresó a Estados Unidos. Bradford Bishop se incorporó al Departamento de Estado en Washington en 1974. Ahora su carrera diplomática se dirigía a terrenos más elevados. Compraron una casa en Bethesda, Maryland. Tras la muerte del padre de Bradford Bishop Jr., su madre, Lobelia, vino a vivir con ellos. Parecía una familia tranquila. Sin embargo, esta paz no duraría mucho. Bishop echaba de menos la libertad en el extranjero y empezó a solicitar destinos en el extranjero, a pesar de los deseos de su esposa, que quería quedarse en Estados Unidos. La relación de la pareja se fue deteriorando poco a poco. Su esposa, Annette Wise, le veía ahora como un esclavo. Se había casado con este hombre, soñando con una vida familiar decente, pero las cosas no iban bien. En 1976, las cosas darían un giro a peor. En 1976, Bishop esperaba un ascenso. Trabajó muy duro para conseguir ese ascenso, pero el ministerio, junto con muchos de sus colegas, no le concedió el ascenso esperado. Peor aún, 2 semanas antes de que se anunciara la lista de ascensos, le comunicaron que ese año no le ascenderían y que probablemente le despedirían. En otras palabras, Bishop ya sabía que estaba condenado. Estaba muy enfadado por no haber sido ascendido. De todos modos, las cosas no iban bien en la familia. Según algunos vecinos, se peleaba constantemente con su madre y su mujer. Cuando encima se añadía el fracaso en su carrera, el final de la historia parecía ir por mal camino. El 1 de marzo de 1976 comunicó a su secretaria que estaba enfermo y decidió tomarse el día libre e irse a casa.
pero no se fue inmediatamente. Fue a una gasolinera a comprar un bidón de gasolina. De allí fue al banco y sacó $400 en efectivo. Por último, fue a una tienda y compró un martillo y una pala. Cuando llegó a casa, sobre las 20 horas o 21 horas, todos los miembros de su familia estaban en casa. No se sabe exactamente qué ocurrió después. Sin embargo, al cabo de un rato, los vecinos se dieron cuenta de que no había nadie en casa. Tampoco había ningún coche aparcado delante de la puerta principal. Normalmente, la familia Bishop avisaba a sus vecinos cuando se iban de vacaciones. Esta vez no. Tal vez se habían decidido por unas vacaciones rápidas. Eso es lo que suponía la gente. Mientras tanto, en casa, Bishop metió los cadáveres que había matado y a su perro en el coche y condujo hasta Columbia, Carolina del Norte. Después de conducir durante muchas horas, condujo hasta una zona pantanosa a las afueras de Columbia. Primero cavó un hoyo con una pala. Tras colocar los cuerpos uno a uno en el agujero, los roció con gasolina. Luego prendió fuego a todos los miembros de la familia. Su madre Lobelia, su esposa Annette y sus 3 hijos estaban en este pozo envueltos en llamas. Pensando que se había deshecho de los cuerpos sin vida, Bradford Bishop abandonó el bosque y desapareció. Poco después, cuando alguien que se percató del humo ascendente informó a los bomberos, se descubrió la atrocidad. Al principio, los bomberos pensaron que los objetos en llamas eran partes de animales. Sin embargo, cuando miraron con detalle, se dieron cuenta de que se trataba de partes humanas. Así que informaron inmediatamente a la policía local. Los detectives que llegaron al lugar encontraron un bidón de gasolina y una pala. También había huellas de perro y neumáticos en las inmediaciones de la fosa. Aparte de eso, no había nada en los cuerpos que permitiera identificarlos. Los equipos intentaron hacerse una idea mirando la ropa de las personas quemadas. Algunas de las prendas se compraron en Bethesda, en una tienda de lujo. Una pala, encontrada en el lugar de los hechos, también tenía el nombre de una tienda de allí. Los investigadores tenían al menos una idea de la procedencia de las víctimas y del asesino. Bethesda estaba a muchos kilómetros de donde se encontraron los cuerpos. Al parecer, el asesino pensó que no encontrarían los cuerpos. Los investigadores se desplazaron inmediatamente a Bethesda para investigar los informes de personas desaparecidas. Si había varias personas desaparecidas, estos cuerpos podrían haberles pertenecido, pero no pudieron encontrar ningún informe de personas desaparecidas. Había transcurrido una semana desde los asesinatos. El 8 de marzo, un vecino de los Bishop sospechó que la familia llevaba mucho tiempo sin aparecer por casa y llamó a la policía. Cuando la policía llegó a la casa, vio manchas de sangre en el porche. Cuando entraron, les recibieron más manchas de sangre. Los dormitorios y el salón estaban cubiertos de sangre. Los investigadores pronto pudieron relacionar los cadáveres encontrados el 2 de marzo con el incidente de esta casa gracias a los registros dentales tomados de los cuerpos. Resultó que la familia Bishop había sido asesinada, pero no solo una persona había sido asesinada. Fue Bradford Bishop. A la luz de los cuerpos quemados y los rastros en la casa, se intentó establecer una línea temporal. Según el informe, Annette, la esposa de Bradford, fue la primera víctima. Había sido golpeada en ambos lados de la cabeza con un martillo. El cráneo encontrado mostraba signos de colapso. Anne Lobelia se había encerrado en un cuarto de baño. La puerta del baño fue forzada por Bradford. Un golpe en la cabeza bastó para matarla. Es posible que Stanley Kubrick se inspirara en este incidente para realizar la famosa escena del baño de la película El Resplandor. Uno de los hijos, William, fue asesinado mientras dormía. Los otros chicos, Brenton y Jeffrey, fueron golpeados hasta la muerte en la misma litera. Imagina que tu padre se te acerca y empieza a atacarte con un martillo mientras estás en la cama. Los hijos de la familia Bishop tuvieron que experimentar esta brutalidad. Mientras tanto, el 2 de marzo, según un testigo presencial, Bradford Bishop fue visto comprando en una tienda de deportes con un perro y una mujer de piel oscura. Después, no se le volvió a ver.
El último avistamiento se produjo muy cerca de donde fueron incinerados los cadáveres. Los investigadores creían que Bradford debía ser el principal sospechoso, pero no tenían más pruebas concretas. Aún así, se siguió buscando a este hombre que trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores. El 18 de marzo se produjo un acontecimiento importante. Se encontró un coche sin vigilancia en un camping del Parque Nacional de las Grandes Montañas Smoky. Tras examinar el coche, tipo Chevrolet Station Wagon, se descubrió que estaba registrado a nombre de Bradford Bishop. También encontraron un martillo ensangrentado, mantas ensangrentadas y un recibo de la mercancía que había comprado para enterrar a su familia. En este punto no había duda de quién era el asesino en el asesinato de la familia Bishop. Bradford Bishop había matado a toda su familia. El 19 de marzo, el proceso judicial comenzó sin Bradford Bishop porque aún no se le había encontrado, porque el caso también se había convertido en una acusación pública. Bishop fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, pero había que atrapar al hombre y no se le encontraba por ninguna parte. Desde el 18 de marzo hasta el 26 de marzo de 1976, se buscó a Bishop por todo el Parque Nacional. Por mucho que se buscó, nunca se le encontró. Durante la búsqueda, un guarda forestal vio una tumba hecha de piedras y una cruz. Fotografió la tumba y se la enseñó a las autoridades. Las autoridades pensaron que esa tumba pertenecía al perro de la familia Bishop y quisieron ir al lugar donde se encontró la tumba. Pero aunque el guarda forestal tomó la fotografía, nunca volvió a encontrar la tumba. Bradford Bishop había trabajado durante años en los servicios de inteligencia y era un experto en su campo. Tenía un pasaporte diplomático expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Gracias a su pasaporte diplomático, habría podido embarcar fácilmente en un avión en el aeropuerto y viajar a Europa. Como el asesinato se descubrió una semana más tarde, Bishop pudo moverse con más facilidad. Cuanto más tiempo pasaba sin que se encontrara a Bradford, más crecía la curiosidad. Por supuesto, había gente que creía haberlo visto. En 1978, una mujer sueca con la que había trabajado en Etiopía afirmó haber visto a Bradford Bishop 2 veces en un parque de Estocolmo. Al parecer, Bishop se había dejado crecer la barba. La mujer sueca explicó que en aquel momento no sabía que se le buscaba por asesinato y por tanto no informó de nada a nadie. En 1979, un colega de Asuntos Exteriores, Roy Harrell, afirmó haber visto a Bishop en Europa. Harrell, que se encontraba en Roma por aquel entonces, afirmó haber reconocido a Bishop en un aseo de algún lugar y le dijo que volviera con él. Según Harrell, el hombre no le reconoció como Bradford Bishop y se marchó. Sin embargo, Harrell dijo estar absolutamente seguro de que se trataba de Bishop. Bradford Bishop ha sido objeto de numerosas publicaciones a lo largo de los años, desde periódicos y revistas hasta programas de televisión y documentales. A principios de la década de 1990, el atracador Albert Kenneth Bankston, que en aquel momento aún estaba en prisión, se presentó y declaró que había mantenido correspondencia con Bishop. Incluso compartió con las autoridades la última carta enviada por él. Según Bankston, Bishop había muerto en 1983. Sin embargo, no se encontraron pruebas de ello. En 1994, un vecino dijo haber visto a Bishop en Basilea. Aunque informó de ello a las autoridades, el hombre no pudo ser encontrado en Basilea. Años de búsquedas fueron infructuosos. Probablemente Bishop seguía viviendo en Europa o en Estados Unidos, posiblemente con una identidad falsa. En 2010, los investigadores especularon con la posibilidad de que estuviera viviendo y dando clases en Suiza, Italia u otra ciudad europea o en California. También en 2006, Raymond Kite, el sheriff encargado del caso, hizo algunas declaraciones a los medios de comunicación. Según Kite, a Bishop le resultó muy fácil hacer un carné falso o llegar hasta la persona que lo hizo. Era un funcionario de asuntos exteriores que ya había servido en misiones secretas.
Kite incluso explicó cómo pudo hacer un DNI falso. Podría haber mirado las esquelas en el periódico, haber elegido la más cercana a su propia fecha de nacimiento y, a continuación, haber obtenido certificados de nacimiento de algún lugar sobre él y haber cambiado su identidad. De este modo, Bishop podía ir donde quisiera, ya que hablaba italiano, español, francés y croata. Había servido en embajadas en Italia, Etiopía y Botsuana. Había recibido formación en inteligencia militar. Conocía los misteriosos entresijos de la burocracia de la inmigración en el extranjero. Según Kite, Bishop podría haberse fundido fácilmente en una sociedad extranjera con falsos pretextos. De nuevo, según Kite, podría haberse hecho con una identidad falsa incluso antes de los asesinatos. Al final, hasta una semana después del hallazgo de los cadáveres, no se supo que Bradford Bishop estaba detrás del incidente. Nadie puede adivinar por qué se cometieron los asesinatos. Según los investigadores, no había grandes problemas en la familia, ni graves dificultades económicas, ni grandes preocupaciones empresariales, ni relaciones extramatrimoniales, ni graves problemas mentales. ¿Era un espía? ¿Era su carrera en el Departamento de Estado solo una tapadera? Raymond Kite hizo su investigación y el Departamento de Estado dijo que no. Tampoco la CIA mencionó tal espionaje en el caso. El jefe adjunto de Kite, Darren Popkin, dijo que en 2002 pensó que habría una buena base de datos de cadáveres sin identificar desde Carolina del Norte hasta Pensilvania. Cuando consultó el sistema, vio que existía. Popkin dijo que los comprobaron todos y los redujeron a 3 cadáveres, pero los registros dentales mostraron que ninguno de ellos era Bishop. En 2014, Bradford Bishop fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI. Esto significaba que las investigaciones sobre el caso serían más frecuentes. Tras ser añadido a la lista en 2014, salió a la luz un hombre no identificado que murió en 1981 en Alabama tras ser atropellado por un coche. El FBI solicitó la exhumación de la tumba y la realización de pruebas de ADN. Según los resultados de las pruebas, se entendió que el muerto no era Bradford Bishop. En 2014, se creía que Bishop tenía 77 años. Se realizaron algunos estudios sobre el aspecto que tendría si siguiera vivo. También se prepararon esculturas de Bishop con barba y gafas por si le hubiera podido crecer la barba, pero aún no se ha encontrado nada sobre Bradford Bishop. En 2018, el FBI retiró a Bishop de la lista de las 10 personas más buscadas por un criminal más notorio. Está fuera de la lista, pero la búsqueda continúa. Bishop tendría 88 años si estuviera vivo ahora. En 2021 se produjo una situación extraña, aunque no relacionada con el caso. Una mujer de 63 años llamada Kathy Gilchrist afirmó que era adoptada y que su padre biológico era Bradford Bishop. Tras las investigaciones, el FBI confirmó que, efectivamente, Kathy era hija de Bishop. Se cree que Bishop nació de una relación que mantuvo mientras estudiaba en la Universidad de Yale. Bradford Bishop sigue en libertad y el FBI sigue buscándole. Han creado una página para hacer un seguimiento de cualquier prueba que llegue sobre el caso y lo siguen constantemente. Bradford puede estar en algún lugar en los últimos días de su vida. Podría estar observando esto desde la distancia. Si lo encuentran vivo o muerto, lo sabremos. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Nos vemos en el próximo video.